Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario. Pam param pam para pam 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 pam. Le cambiaron el color, buen detalle. Parece que esta ISO o esta nueva beta va a estar cambiada hasta en el más mínimo detalle. Estoy emocionado a ver con qué nos podemos encontrar. Atari, Funimation, esto por aquí, Bandai Namco, Spike. Prohibido su venta, se adquirió este producto pagando, exija un reembolso. O sea, literalmente te cagaron, así que es recomendable pues descargar el juego gratis en la página. Sigue teniendo la canción del Store 4. Y bueno, saltemos la ISO ya que la vi y no quiero que me rompa el orto el copyright. Así que bueno, sigue teniendo la imagen del Ultra Instinto y de Jiren ahí, con el fondo del Torneo del Poder. Y bueno, medusitas, estamos aquí con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Pero qué buena coordinación con Goku, Bueno, medusitas, voy a saludar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos aquí en un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, en el cual vamos a mostrar la beta 6. Hace poco se publicó la última versión de, del Budokai Tenkaichi 4. Pero un momento salgo de acá porque si no me va a saltar una batalla en el menú. Y bueno, como estaba diciendo, ayer no sé cuándo realmente se subirá este video, pero bueno, el 9 de febrero se publicó la ISO del Budokai Tenkaichi 4 sin bugs, ya que antes se había publicado pero estaba todo bugueada y no sé qué onda, por lo que vi que estaban comentando por ahí. Y bueno, en este video vamos a ver un poquito esta nueva ISO del Budokai Tenkaichi 4, qué cambios le agregó. Y bueno, primero quiero grabar una reacción mía y después voy a investigar un poco y voy a mostrarles las cosas que trae este juego. Pero bueno, vamos a empezar directamente con lo más fuerte. Vamos a ir al menú de duelo. No sé si habrán cambiado algo por acá en el menú, no, si está todo igual. Esto por ahora no nos importa. Y vamos a ver qué personajes nuevos habrán agregado. O sea, vi que una de las cosas, que cambiaron lo que serían, no sé realmente cómo llamarlo. O sea, las filas y todo eso. O sea, como que le cambiaron todo el diseño. Se parece al pad que tenía Zenosama en el Torneo del Poder. Incluso el logo que tienen en la parte inferior y en la superior es como que cada uno, si no mal recuerdo, creo que cada uno es de un universo. Creo que si no mal recuerdo, discúlpeme si me equivoco, el que está aquí al lado de Goku es del universo 7 y supongo que la de ahí abajo será del universo 11 o del universo 6. Así que bueno, a ver, por ahora vamos a ver Goku Fin, el que tenía, sus transformaciones en Super Saiyan Dios, Blue y el Kaioken. Gohan, lo de siempre, Piccolo, Trunks. Vamos a ver. O sea, Vegeta, quiero ver si lo tienen. Sí, buenísimo. Agregaron la versión de Super Saiyan Blue Evolution, porque yo sabía que esta ISO era como que trataba de completar las cosas que faltaron del Torneo del Poder, pero era como que yo no sabía hasta qué punto. Goku inicio, no tiene transformación, pensé que iba a tener el Super Saiyan falso. Sí, Gohan tiene los Zaru. ¿Qué más? A ver. Goku medio, le cambiaron la imagen. Esta imagen me gusta más que la otra. No sé, de hecho una de las cosas que me gusta de esta ISO es que, las imágenes grandes que le ponen es como que tiene cierto estilo del Budokai Tenkaichi. Es como que no rompe tanto la estructura del juego, por así decirlo. A ver, después de Trunks, lo de siempre, Piccolo, Nail, me reconfundí. Bellito tiene el Super Saiyan Blue, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo tiene. ¿Qué más? Goten nada más. Gogeta, nada más. O sea, no agregaron todavía nada de la película de Broly. Siguen estando algunos personajes de Dragon Ball GT, lo cual está, en lo personal me gusta. ¿Qué más? Pan no tiene nada. No tiene transformación, ¿no? Está Goten GT. Y acá podemos ver lo nuevo de esta ISO, o mejor dicho, de la versión beta 6. Tenemos a Goku Fin con el Ultra Instinto. Por ahora parece que no está la versión, no la perfeccionada, sino la otra. Tenemos a Bills, a Kiabe con su Super Saiyan 1, todavía no agregaron el 2. Tenemos a Caulifla con sus 2 transformaciones. Kale, el cual sí, agregaron la versión controlada. O sea, antes estaba Kale con su transformación Berserker, ahora está la versión Super Saiyan normal. Luego está Kefura, uno de los nuevos personajes, con su traje normal, con su estado base y Super Saiyan. Está Broly, el cual, no es el de la película porque todavía no agregaron contenido del mismo. Después Bardock, sí, está en Super Saiyan. A ver qué más. Darle no tiene transformación, Raditz tampoco, Nappa tampoco. Después tenemos aquí a Vegeta con los Zaru. A ver qué tenemos más abajo. Tenemos aquí los personajes de, los soldados de Freezer. Tenemos al, ¿cómo se llama? Al Capitán Ginyu y su ejército junto con Dodoria y Zarbon. Los personajes de las películas y Freezer, el cual tiene su transformación en Golden, ¿verdad? Sí, está acá, perfecto. ¿Qué más? Uy, no, espera, no, me fui. Vamos a retornar, que me fui al carajo del juego. ¿Dónde me quedé? En Freezer, ¿no? Vamos a bajar un toque. Freezer está por aquí, bien. Ahora sigamos, está Cell en su forma perfecta y todo lo demás. Todo en su lugar.
No sé si el Android 17 y el Android 18 tendrán los trajes de Super. Eso teníamos que averiguarlo después. Acá pues tenemos a Hit, a Black con su transformación en Super Saiyan Rose, Zamasu Fusión, Bergamo, Topo, no sé si habrán agregado o no. No está el trío Dangers, está Topito por aquí. El señor Jiren sin transformación en 100%, Topo tampoco está en su transformación en Hakaishin. ¿Qué más? Y bueno, aquí tenemos lo que serían el Dr. Willow, el Dragón de una Estrella, el Super Android 17, Baby Vegeta con sus transformaciones. Y aquí tenemos lo que serían los personajes de Dragon Ball. Y pues agregaron un par de personajes nuevos como para tratar de completar un poco lo que era el Torneo del Poder. Faltan un par de personajes como serían Topo, Hakaishin y algunos personajes del Torneo del Poder. Pero supongo que pondrán algunos que sean más que nada que tengan una gran relevancia, como para poder guardar lugares para reemplazarlos en una futura versión beta. Así que bueno, vamos a ver qué más podemos encontrarnos en esta ISO. Bueno, Medusitas, luego de haber estado investigando un poco la nueva versión del Budokai del Budokai Tenkaichi 4, es que encontré varias cosas las cuales las voy a proceder a mostrar ahora. Esto creo que era medio predecible, pero tenemos la saga de, del torneo, mejor dicho, de Dragon Ball Super, con lo que faltaba del Torneo del Poder. Tenemos aquí todas las sagas de Dragon Ball Super. Acá pues, aquí ya se considera Torneo del Poder. Está aquí la pelea con Bergamo, Gohan vs Goku. Esta pelea ya estaba anteriormente. Y aquí tenemos la batalla contra el Marcianito. Vemos que dice el oponente más poderoso se acerca. Y por último tenemos lo que es el despertar de Goku, el Ultra Instinto. ¿Qué clase de técnica es esa? Y bueno, ahí termina. Creo que le queda un solo slot para poner una misión, así que supongo que será la del Ultra Instinto dominado contra Jiren al 100%. Esto es una misión secreta en la cual te enfrentas a un guerrero ultra poderoso. Y pues nada, de hecho, a ver qué más les puedo comentar. Así que entramos aquí ya veo. Me parece... y podemos ver que al principio se escucha la voz de Krillin. Tu ayuda nos servirá de mucho. Pero después se acomoda y tiene la voz de Shaco. Hay algunos fragmentos que serían, por ejemplo, acá, que tiene la voz de Shaco. Acá también. Acá también. Y hay momentos en los que no se escucha a Shaco. Bueno, son pequeños errores, pero tampoco es el bug inmenso que no te deje jugar al juego. También uno de los cambios que agregaron a este juego es que aquí en la saga especial, para esto estaba en la anterior versión y también lo de Shaco, pero bueno, vamos a mostrarlo. Es que está Gohan del futuro acá y están las 4 batallas. O sea, esta saga especial reemplazaría a lo que sería la saga alternativa del juego. Está, Gohan del futuro aquí explicándote un poco lo que es, el modo historia, por así decirlo, lo que él te presenta un poco lo que es el juego. Tenemos aquí la pelea contra Cooler, esta pelea que se agrega en esta versión, que es la de en la que Gohan del futuro y Trunks se enfrentan a los androides. Después la pelea contra Broly y por último la pelea contra Janemba, que por así decirlo son las peleas más importantes de la saga especial, así que la agregaron ahí. Acá está, los créditos del equipo, o sea, del equipo del Budokai Tenkaichi 4. Y bueno, ¿qué más les puedo mostrar? Ah, sí, que aquí capaz que es un pequeño cambio no tan importante, pero aquí tenemos en la evolución Z, que puedes personalizar a tu personaje y todo eso. Está el antiguo Kaiosama y en lo que sería la tienda no está Launch, sino que ahora está Kibito. Esto no sé si lo agregaron ahora o hace mucho. Sinceramente yo que nunca entré en la evolución Z. Aquí en Giramos Dragón todo igual, batalla definitiva. Pues esto quizás, no sé si todos lo sabrán, pero aquí en lo que sería la misión 100, están las misiones de siempre. Pero además se tomaron la molestia, que realmente es un gran detalle, de agregar diferentes tipos de peleas que tienen que ver más con Dragon Ball Super. Por ejemplo, acá tenemos por ejemplo Super Deseos. Acá tenemos el Gran Viajero. Pues no, creo que empieza acá, no, todavía no. Protector de la Tierra, que tenemos, Milagro de la Fusión, Personificación, aunque esta creo que estaban en el juego, no creo que más en lo último acá. Los Guerreros Definitivos, Transformación Sagrada, Dúo Dragón. Y batalla que, o sea, si vos te pasas el modo historia y no sabes qué jugar, te recomiendo que te metas acá para probar y que te diviertas jugando esto. Yo lo hacía cuando me pasaba el modo historia del juego, simplemente me metía en la batalla definitiva para jugar un rato. Ahora vamos a ir a la referencia de personaje, que aquí podemos ver algunos de los detalles más importantes del juego y algunas cosas ocultas que nos podemos encontrar aquí. Una de las cosas que, en realidad esto ya es más gusto personal, es que aquí en el traje 3 de Goku medio, que es uno de los trajes que más me gusta, o sea, no sé, me gusta mucho cómo se ve Goku, pero si lo mostramos con el Super Saiyajin se ve épico. Esto es mi opinión, esta es mi opinión personal, pero no sé, Goku con el torso así destruido, la ropa superior destruidas con el Super Saiyajin se ve demasiado épico. Después en Goku Fin está lo de siempre,
Y bueno, también uno de los detalles que agregaron es que aquí podemos ver donde, bueno, dice el nombre, abajo está el nombre de la persona que en el doblaje latino le da su voz, por así decirlo. Y aquí uno de los detalles que a mí más me gusta es que en la introducción de personaje también agregaron diferentes informaciones, por ejemplo, de los personajes como el Super Saiyajin Dios o los personajes de Dragon Ball Super. Tenemos aquí, por ejemplo, que dice: el Super Saiyajin Dios es el estado alcanzado mediante el ritual de los 6 Saiyajines que aparece en la película Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, y en Dragon Ball Super. También vemos los comentarios de Mil que dice: su cabello rosa y luce, bueno, espera, ahí está. Su cabello rosa luce más delgado que en sus otras transformaciones, pero Goku siempre será mi querido, bueno, eso, lo que estaba ahí escrito, que no sé leer. A ver, después también información aquí de Ultra Instinto, y aquí un comentario de Chichi que realmente va de Mil, o como tú quieras decirle, que a mí me gustó. No tengo idea de lo que esté pensando. Aunque sea grande o pequeño, seguirá siendo el mismo Goku de siempre. Es que a pesar de que, bueno, la voz dice una cosa, en el texto es como que te dice la verdad. O sea, el pelo de Goku no para de cambiar. Ok, después aquí en lo que sería Goku GT, acá, en el traje número 4, bueno, tenemos el traje destruido. O sea, yo tengo una obsesión con los trajes destruidos en este juego. No sé, a mí me gustan mucho y pues, no sé, Goku GT era uno de los que más me gustaba y realmente un gran detalle que lo hayan agregado. Y bueno, también algunos trajes que realmente no sé si mostrarlos mucho, ya que creo que ustedes quieren ver lo que serían cosas nuevas. También una de las cosas que a mí más me gustó es que en el traje 1 de Gohan del futuro le sacaron el brazo, pero también le agregaron el detalle de que la prenda o la manga, por así decirlo, es como que no se mantiene flotando, onda como si fuera un fantasma en el juego, sino como que le agregaron el detalle de que, por así decirlo, como que tiene gravedad. Suena medio raro. Bueno, acá tenemos a Vegeta Super Saiyajin Blue, el cual, bueno, tiene el traje de normal, el de Super, tiene el de Fukatsu no F, el de Dragon Ball GT y el traje de Z, el cual me gusta mucho. Y lo que sí quiero mencionar es que no sé si se notará ahora por ese brillo medio raro, pero es como que esta transformación, o sea, este Vegeta viene en el pelo, o sea, es como que es un poco más brilloso, pero acá como que pierde un poco no sé si la tonalidad, pero es como que pierde un toque de brillo el pelo y no sé, es como que se ve medio raro el color a comparación de este que se ve mucho mejor. También aquí en Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution, pues es un personaje, no sé, siempre tuve la ilusión de jugarlo en esta versión. Y realmente tengo que admitir que está muy bien hecho. O sea, el mod no sé quién lo habrá hecho. No sé si acá por algún lado dirá los créditos de quién hizo este mod, pero tengo que admitir que a mí me gustó mucho. Está muy bien hecho. Acá estaría Bellito con el traje número 1, traje número 2 que es el de Dragon Ball GT, el traje 3 que sería el de Xeno, el traje número 4 que es el de... yo sé quién es este. No sé, no me lo esperaba encontrármelo por aquí. ¿Será que la transformación está con el pelo verde, no? ¿Y el Blues cuál sería? El Ultra Instinto. No me lo esperaba, pensé que era un personaje oculto, pero onda que estaba demasiado oculto. No pensé que me lo iba a encontrar por aquí. Pero bueno, ya dejando hacerme el misterioso, pues es Sapioman, uno de los modders que está trabajando en esta... ¿Cómo se dice? En el proyecto del Budokai Tenkaichi 4. Y bueno, aquí lo podemos ver en el juego, así que si lo quieren utilizar en el Bellito traje 4... está disponible para que lo usen en pelea. Acá tenemos a Topo, el Justice Flash, como dice él. Y podemos ver que acá pues reemplazaron, ¿cómo se dice? El mod que habían utilizado ellos y pusieron la versión de Kinikuchu. Después tenemos aquí a Shinen en el traje número 1, que la verdad me encantó el mod. O sea, está muy bien hecho, la verdad. O sea, la corpulencia, el tamaño, todo está, los ojos, la cara, por así decirlo. El pelo, que era pelado, ¿viste? Pero no sé, es como que todo está muy bien hecho, la verdad. Y el traje número 2 es él con su traje destruido, que como ustedes saben, por lo que estoy diciendo durante el video, yo soy el loco de los trajes destruidos, así que realmente me encanta que hayan agregado este traje. Aquí Caulifla, la cual, pues, el traje número 2 tiene Abra de Multiverse, pero tengo que admitir que este mod de Caulifla me encanta, o sea, está muy bien hecho, la verdad. A ver, lo podemos ver en su transformación en Super Saiyajin. Super Saiyajin 2 que está por acá, que realmente, o sea, me encanta porque es como que, o sea, el Super Saiyajin 2, o sea, compárenlo con el 1 y pueden ver que o sea, el 2 es como que tiene el pelo, o sea, muy elevado, como tiene que ser, y lo tiene como muy puntiagudo, y no sé, la cara, o sea, se asemeja mucho a la versión del anime, y no sé, realmente un gran detalle, y me gustó mucho como hicieron esta Caulifla. Bueno, acá estamos con la waifu, acá tenemos el traje número 1, el traje número 2 que es el mismo que el 1. Y aquí con el traje del 1 del Super Saiyajin. Y es jodidamente perfecta. No sé qué carajo se fumó Toriyama para dibujarla, pero la hizo realmente increíble. Y el mod no se queda atrás, es perfecto. Y el traje número 2 tiene ¿cómo se dice? Su misma transformación, pero con el pelo original de un Super Saiyajin. Después tenemos la transformación Berserk, la normal de siempre.
Después tenemos aquí a Kefla, la cual pues está en su estado base. Traje número 1, traje número 2. A ver qué dice... No, yo quiero ver qué dice Milk sobre Caulifla. A ver. Qué mujer tan vulgar. ¿Quién se cree que es? No. Si Caulifla se llega a enterar de lo que le dijo Milk. Adiós, Milk. A ver, con esa actitud era evidente que fuera una delincuente. Porque dice arrogancia en su segundo estado. A ver qué dice de Kale. Pues realmente es algo que apoyo mucho. Me parece que ahí Milk tiene mucha razón. ¿Y qué más? Si me quedó más tiempo, mi pobre Gohan morirá ya solo. Me parece que, no sé, ahora sí, en esto sí concuerdo con Milk. Pero lo que dijo con Caulifla me parece que se pasó un poco. Pero bueno, a ver, sigamos. A ver, ¿dónde está la señorita Kefla? ¿Qué dice? Se fusionaron. Me pregunto qué pasaría si me fusiono con Bulma. Yo también pregunté eso. ¿Qué pasaría si Milk se fusiona con Bulma? Sería increíble. A ver. No me extraña que con sus actitudes se hayan convertido en unas delincuentes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos a Bardock. ¿Qué información? Ah, de Kefla vamos a ver los trajes. Casi me olvido. El traje número 1 y el traje número 2. Y tengo que admitir que este mod de Kefla está muy bien hecho, más que nada en lo que sería la cara y específicamente los ojos. O sea, el tamaño de la pupila y la forma que tiene realmente está... Se asemeja mucho a la versión del anime. O sea, los mods de acá parecen originales del juego. O sea, realmente es algo increíble. Lo único que yo pedía para Dragon Ball Super era un dios de la destrucción con este diseño de Janemba. Hubiera sido lo más épico del planeta. Bueno, ya vimos lo que son los personajes ocultos, algunos trajes secundarios que son realmente épicos y cosas así que yo estuve mostrando, mejor dicho. Pero ahora es donde yo les quiero preguntar algo, mediositas. Bueno, aquí, como ya mostré anteriormente, está el modo historia de Dragon Ball Super. Y aquí es donde no, fuera, Pam, fuera, 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 fuera. No sos canon. Bueno, en realidad sí sos canon, pero ese diseño no lo es. ¿Qué les quería decir? Así, bueno, es que si ustedes quieren que yo suba el modo historia del Budokai Tenkaichi 4 y si quieren que yo lo subo desde la primera pelea o empiezo desde lo nuevo de la ISO del Budokai
del Budokai Tenkaichi 4 Beta 6, que es a partir de esta batalla, que sería la batalla contra Jiren hasta esta batalla. Y nada, quiero que me dejen su opinión en los comentarios, o simplemente si quieren que suba el modo historia del Budokai Tenkaichi 4. Bueno, medusitas, una vez mostrado un poco lo que es el modo historia por encima, también algunos menús nuevos, los trajes, personajes ocultos, vamos a ir a lo que a ustedes realmente les importa, a la batalla del gameplay. Pero no sin antes vamos a poner el ajuste del mapa, pues lo ponemos en no, en la dificultad muy fuerte, tiempo infinito, locutor 1 no influye mucho. Y vamos a ir a la batalla PD. Y de paso quiero decirles que podemos mostrar, puedo mostrar los escenarios del juego. Bueno, para mi equipo ya lo estuve pensando y voy a usar a Goku Fin con su traje número 3, ya que es el traje que tiene destruido. Vamos a usar a Kale en Super Saiyajin, a Jiren con su traje número 2, ya que también es el traje destruido. Y este sería mi equipo de 3 personajes, vamos a usarlos a ellos, porque no se me ocurre otro personaje nuevo que esté en la ISO. Y si es uno nuevo lo voy a utilizar para otro equipo. Y me voy a enfrentar a Vegeta con el Super Saiyajin en Blue Evolution. Y de paso de acá puedo sacar la miniatura. Lo elegimos. Ahora viene el señor Butter, pero en realidad no es Butter, sino que es Dippo en el traje número 4. Utilizamos a Kefla en Super Saiyajin. Y por último al señor Toppo. Y ahora vamos a revisar rápidamente. Creo que ya no había más mods que mostrar. O sea, Caulifla ya está anteriormente, Kiabe también. Y nada, vamos a utilizar a Toppo. Ya sé que estaba en la ISO anterior, pero está la versión de Kinikucho, así que vamos a utilizarlo. Y este sería el equipo del enemigo, ¿ok? Bueno, vamos a ver que los escenarios, pues de los que agregan son este escenario, también el torneo de Champa, el torneo de exhibición, el torneo del poder, el palacio de Uranai Baba. O sea, mejor, por así decirlo, para explicarme mejor, es que, o sea, los agrega... o sea, estos son los escenarios nuevos que vos encontrás en el Budokai Tenkaichi 4, pero los que agregó la última actualización de la beta es el mapa de Isla Tardes y creo que ningún otro. O sea, los otros mapas son los normales, está el espacio aquí, está los yermos que justamente se colocó en la anterior beta, la que estoy utilizando ahora. Y también les quiero comentar que pues hay unas canciones las cuales se desbloquean con un save data, la cual uno la puede descargar en la página del Budokai Tenkaichi 4. No lo tengo instalado yo ahora porque cuando yo lo instalo se me borran algunos personajes. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a mostrar rápidamente qué canciones se desbloquean con el save data. Bueno, medusitas, yo soy la medusa del futuro. Vengo a mostrar las canciones que tiene el save data. Y tengo que decir que esto lo estoy grabando como 7 días después de haber grabado el video. Fueron 7 días posta, pero bueno, pasó mucho tiempo. Y bueno, vamos a ver qué canciones tiene este juego. Mejor dicho, el save data. Para empezar, empieza todo por aquí, que empieza con un pack de las canciones de Dragon Ball Super. Después viene el pack 2. Generalmente parece que las canciones mayormente son de la saga de Black, en el pack 3. Esta, bueno, aquí está la canción del opening. Acá, ¿qué más? Esta no sé si estaba en el juego normal, aunque bueno, creo que está en el save data, el Dragon Ball GT Pack 1 y 2. Después aquí, bueno, está el pack 3. Luego está esto, que esto no me acuerdo si está en creo que esto está en el save data. Aquí después tenemos esto, que esto no son canciones de Dragon Ball Super, pero bueno, aquí están. A ver qué más. Bueno, Dragon Ball. Esto sí ya es de Dragon Ball Super, de acá al supermercado chino. La canción del Super Saiyajin Dios. Luego está esta canción, que bueno, de la batalla final, por así decirlo. Luego está esto, Crushing the Feat, una canción medio triste. Del Final Blow, que esto sí ya parece más de una batalla muy final, demasiado final. Aquí la canción de Bills. Esta canción me encanta porque esta canción se utilizó en el tráiler del manga cuando se iba a hacer el torneo del poder y era una canción increíble. Bueno, obviamente no puede faltar la canción del Ultimate Battle, del Ultra Instinto, bueno, no el dominado, sino, bueno, el Ultra Instinto normal. Después hay una canción de Limit Breaker por Survivor, instrumental. Otra canción. Después aquí esta es la canción de la saga de Black. Demasiada canción agrega Save Data, la verdad. Está muy increíble. El tema es que te quita un montón de personajes. A ver qué más. La canción de Golden Freezer con toda su majestuosidad. Team to Strike Back. Ok, todas canciones ahí normales de canciones de fondo del Dragon Ball Super. ¿Qué más? La canción de Champa. No pensé que eran tantas canciones. Esta es la última, creo. A ver esta. Ajá. A ver otra más.
Perdón si la paso muy rápido, el tema que no quiero que el video dure más de 20 minutos, que bueno, en realidad ya está durando eso, pero bueno. Esta es la canción, bueno, del Opening 1 Dragon Ball Super. Heroic Battle. Ok, otra vez esta canción. El nacimiento de Zamasu corrompido. El nacimiento de un dios. ¿Qué más? Upa, muy tétrica esta canción. Todo de la saga de Black es por ahora. A ver. La batalla contra un antagonista, creo que dice. El terror de las fuerzas de Freezer. 3 Super Saiyajin, creo que se llamaría esta, ¿no? Reviviendo Majin Buu. A ver qué más. Y paciencia. Esta canción me gusta. No me suena Dragon Ball Super por alguna razón. No más. Esta sí es más de Dragon Ball Super. El final del entrenamiento. Esta canción podría sonar si es que animan la parte de la que ¿cómo se llama? Daishinkan va a terminar el entrenamiento con Goku. Esta, bueno, ya estaba en el juego normal. Y creo. Y bueno, todas estas canciones ya son del juego normal. Bueno, como estaba diciendo, bueno, que este save data me quita ciertos personajes, ven que están bloqueados. Y bueno, nada, los dejo con la Medusa del pasado, que por alguna razón durante todo el video tenía un toque el micrófono con un poco de volumen. Pero bueno, nada, vamos con el pasado. Así que bueno, Medusitas, una vez escuchadas las canciones que están en esta nueva versión de la beta 6 y también del Budokai Tenkaichi 4, vamos a luchar en este escenario con la canción del Saiyan Pack 1. O podemos cambiarla, ¿no? La de Freezer o de los androides. No, vamos a la de la saga de Buu. Es lo más actual que tenemos y pues a verla. Sí, vamos a usar esta. Y vamos a luchar en este escenario, que para los que no saben, este escenario es una modificación del mapa del planeta Namek del Budokai Tenkaichi 1. Y si no mal recuerdo, creo que está en el modo historia cuando nos enfrentamos a Freezer este escenario. ¿Entiende? Tú nunca me podrás ganar. Si quieres defender, es mejor que lo hagas de una vez, así que ven y pelea. Así que bueno, Medusitas, vamos a dar comienzo a este combate, un 3 vs 4, espero poder ganarlo. Vamos a empezar a atacar ahí rápidamente, pero el Ultra Instinto. De hecho, uno de los detalles que me gustó de que cuando empieza el combate es que Goku y Vegeta, y supongo que algunos otros personajes también, es que elevan su ki o muestran pues su aura de poder. No sé, un gran detalle, que generalmente vieron que en las batallas de Dragon Ball es como que antes de empezar es como que elevan su ki ahí, o sea, gritan ahí, elevan todo su poder ahí, y tipo y ahí es como que empieza el combate. Ojo, se viene un choque. A ver, ojo, recuerden, Medusitas, viene una palanquita menos, queremos la palanquita despacito. Creo que, bueno, la pierdo, no pasa nada. Está bueno porque se me destruye el traje, creo. Lo tengo, sí, ahí está, así, o sea, así yo quería pelear. No quería pelear con la parte de arriba azul, yo quería luchar ahí con mi... Oh, a ver. ¿No me tocas? O sea, no me tocas y yo te toqué 27 millones de veces. Es como la... Ojo, no, defensa. Bueno, me reaccionó medio lento Goku, o sea, se dio vuelta pero no alcanzó a defenderse, no pasa nada, compañero. Ojo, upa. Ese puñetazo está bueno porque también agrega nuevas animaciones y eso realmente es un gran detalle. A ver, no sé qué otra técnica tendrá este Goku. Creo que la técnica definitiva es... La puedo hacer a distancia, ¿no? Rush Kamehameha, a ver, se la conectaré, ¿no? Ahí está, buenísima. Creo que esta era la técnica que utilizó contra Kefla, ¿no? Ahí, sí. Qué buen detalle, está buenísima. Qué buena animación, hermano, me encanta. Creo que lo mato, no lo maté. Vamos a lanzar un par de bolitas ahí a matarlo. Vamos, no fuck, defensa. Qué botazo, buena, el Ultra Instinto en todo su máximo esplendor y toda su majestuosidad y toda su divinidad y toda su... Bueno, está bien. No, la cabeza de Vegeta, se quedó sin cabeza. Ahora viene Dispo, el más rápido del universo 11. No, sí, 11. No sé si el más rápido, pero supongo que sí. Vamos, ojo. Ahí el ataque de Buster, supongo que tendrá el mismo ataque que él, ya que pues... ¿cómo se dice? Ya que bueno, es uno de los trajes de Butter, ¿no? Ahí, ojo, quería realizar el Kamehameha pero no me salió. Hizo ahí el sentido salvaje. Y pues nada, me hubiera gustado que agreguen como personaje individual a Dispo. O sea, es un personaje que tiene pues su protagonismo en el torneo del poder. Hubiera estado bueno que lo agreguen, ojo. Me realizó el agarre ahí, medio raro el agarre, no sé ni de dónde me agarró. Vamos a ver. Usó mi Kamehameha. Se la conectó bien, ahí viene Goku Ultra Instinto. Luchó muy bien, la verdad. Va a perder, pero se llevó a Vegeta al infierno. O sea, Vegeta, cuando el infierno te pregunte quién te mandó, dile que te mandó el Ultra Instinto dominado. O mejor dicho, Goku Ultra Instinto, ya que le van a decir como que Ultra Instinto dominado. ¿Qué nombre más raro es ese para una persona? A ver.
Entonces me este golpe meteórico de vuelta, ya que está muy bueno. Aunque, bueno, creo que ahora pierdo. Siento salvaje activado, bien. Pues si llega a pasar algo, a ver, creo que lo puedo derrotar. Vamos. Incluso creo que esta nueva versión del Budokai Tenkaichi 4 agrega, como por así decirlo, como se dice, más dificultad al juego, lo cual está muy épico. A ver, creo que si derroto, a ver si vengo a atacar ahí con todo con la señorita Kale. ¿Y qué les tenía que comentar? Ah, sí, que bueno, que ya estamos igualando la cosa. Ojo que viene Kefla, no tiene mucho sentido esta batalla. Quizá tenga que cambiar por Jiren, ya que pues que Kale se enfrenta a Kefla no tiene mucho sentido, la verdad. Ojo, la esquivo. Uy, bien, Kefla. Sí me gusta, quiero luchar con todo mi poder. Demostrarles a todos que Kale es la mejor. A ver, viene, ahí está. Viene, salconeta, buenísima. La cosa era esperarla y que se coma toda mi técnica que se coma la técnica en toda su... Ojo, la bola blaster, no, me la... ¡Ah! Fuck, uy, qué grito más masculino, ¿no? A ver, cargamos aquí nuevamente. Me lanzó al agua y es algo que realmente me molesta. Nadie le hace eso a mi waifu. Así que Jiren se va a cargar de darte una paliza, porque no tiene mucho sentido esta batalla, ¿ok? Bien, vamos a ver, Jiren con el traje destruido. A ver, ojo, recuerden, si tenía una palanquita menos. Giremos la palanquita despacito. Ah, creo... Bueno, por lo menos más o menos lo rivalicé. Ataque velocidad, otra vez, a ver. Creo que la puedo ganar, no, la pierdo. O sea, creo que hago 50 aciertos girando la plaquita despacito. Pero bueno, a ver. Voy a tener que comer la técnica definitiva de Kefla, ¿no? Creo que sí, explosión gigante. Esto va a doler, señor Jiren, discúlpeme, pero... Upa, buena. Sí me gusta. Ok, vamos a atacar ahora nosotros. Medio lento, Jiren me parece, no, es rapidísimo. Upa, buena. Yo me acordaba que en... ¿Cómo se dice? Que en la... ¡Uy, qué épico! ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que me gustan los hombres. Lo que estaba diciendo era... Defensa. Ah, sí, que yo me acuerdo que cuando yo usaba la ISO del Budokai Tenkaichi 4, que fue, de hecho, la primera ISO que subí al canal, que fue un gameplay de Broly Super Saiyan legendario. Y... No, espera un momento, que estoy tildando. No, me alejo porque lo estoy... O sea, Kefla no tiene... Ojo, que no use eso tampoco te emociones. Era como que la estaba tildando a Kale y eso era un acto muy forro. O sea, pude haberlo ganado tranquilamente si la tenía a Kale encerrada ahí. A Kefla, perdón. No sé cuántas veces haber dicho Kale en vez de Kefla. Y pues era un acto muy de forro. O sea, no, por eso me alejé. Eso era lo que estaba... Bueno, ahora sí, comentándole lo que le estaba diciendo, ya que me estoy enredando la cabeza. Es que el primer gameplay que subí fue el de Kale. A este canal obviamente, no a YouTube. El de Kale Super Saiyan legendario versus Broly Super Saiyan legendario, utilizando la ISO del Budokai Tenkaichi 4. Y bueno, para recordar mis inicios, pues vamos a... Dije, pues voy a utilizar la... ¿Cómo se llama esto? Atacamos ahí, yo la maté, perfecto. Ahora viene... ¿quién era? Topo. ¿Qué estaba comentándoles? Uy, tengo una memoria. La misma memoria que tiene Doris, la de Buscando Nemo. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo era que se llama la enfermedad que tenía? Enfermedad no, bueno, sí, se llama enfermedad, así que tampoco hay que reírnos de eso. Memoria a corto plazo, ahí está. Bueno, ahora sí, lo que le estaba diciendo, que no termino de contarlo, es que bueno, es que pensé, vamos a subir la última versión de Budokai Tenkaichi 4, ya que yo en mis inicios empecé subiendo esta ISO. Y bueno, obviamente no quiero decir que voy a empezar a usar esta ISO para todos los gameplays. O sea, tengo la ISO que uso normalmente, como la de Guiño Loquendero, Pipe Game y compañía. Y pues... nada, sí, que en la descripción están los créditos... ¿cómo se dice? De los que, bueno, estuvieron en el proyecto de Budokai Tenkaichi 4 y todo eso. También para que se descarguen la ISO. Y ya sé que algunos me estarán preguntando, y es algo que generalmente me termina preguntando, diciendo: Medusa, ¿yo cómo lo juego en PC? Y la respuesta es utilizando un emulador llamado PCX... No, ¿cómo era? No sé si lo tengo acá escrito, no. Creo que era PC... Bueno, está apareciendo en pantalla. Perdón, Medusa editora, te tuve que hacer editar mucho este video, pero bueno, porque creo que queda un video épico. Sí. Que bueno, puedo utilizar ese emulador para jugarlo en PC. Más o menos necesitan un buen CPU o una buena computadora, así que pues eso ya depende de cada uno. Y vamos a terminar este combate, a ver. Ahí, no, tenía que estar cerca, maldición, me confundí. A ver si puede la señorita Kale, nuestra waifu. Upa, no, de hecho está aprovechando él para reforzar sus ataques y todo eso. Pero no importa, Kale va a ganar este combate. Vamos, atacamos ahí, bien, vamos Kale. Y después de este combate no tenemos una cita, así que pues yo sé que querés terminarlo rápidamente, pero también tengo que comentar algo de las medusitas, que quizá lo comente más que nada al final. Pero bueno, a ver, vamos Kale, derrótalo. Ojo, no, maldito, ¿cómo te atreves a hacerle eso a mi waifu? Nadie le hace eso a mi waifu, maldito. Así que te voy a terminar derrotando. Y además ganar este gameplay porque yo sé que las medusitas quieren verme ganar, o quizá me quieren ver perder, realmente no lo sé. Y ganamos el combate. ¡Qué bien! ¡Ya está decidido!
a lo que se refería Kale es que ya está decidido que nos vamos a casar. Bueno, perdón, ahora sí, hablando en serio. Una cosita que muchos me estuvieron preguntando es cómo puedo jugar estas ISOs que yo subo en PlayStation 2. Bueno, resulta que hay un recopilador que seguramente lo conocen, llamado Higuinio Loquendero, el cual subió un tutorial de cómo hacer para pasar la ISO, o sea, quemar la ISO en un CD y después ese CD utilizarlo en la PlayStation 2 para jugar al Budokai Tenkaichi 3 con los 47 millones de mods que tiene. El cual, bueno, ese tutorial pues lo pueden encontrar en una tarjetita que estará apareciendo aquí arriba. Y si no, vayan al canal de Higuinio Loquendero, o también pueden ir a la pestaña de comunidad, en la cual pues compartí el video para que sepan cómo descargar, por ejemplo, esta ISO y que la puedan jugar en la PlayStation 2 con, no sé, con sus amigos, o jugarlo solo, como ustedes quieran. Y bueno, nada, medecitas, creo que aquí ya podemos terminar el video, no me falta mostrar nada más. Y nada, ya saben, coméntenme si quieren que yo suba el modo historia de este juego, y si quieren que lo suba desde la primera pelea o simplemente desde la batalla contra Jiren. Y pues nada, medositas, creo que ya no falta aclarar nada más. Así que bueno, nada, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero a todos. Adiós.